Dinosaurios. Gigantes de la Patagonia. El dinosaurio más antiguo que se conoce es de Argentina. Los dinosaurios se extendieron rápidamente por todo el planeta, en parte porque hace 250 millones de años toda la Tierra del mundo estaba unida en un solo supercontinente colosal, Pangea. Y había un solo océano inmenso, el Pantalasa. Estamos al norte de la placa sudamericana, en un mar que crecería hasta convertirse en el Océano Atlántico. Los dinosaurios solo existieron sobre tierra. Las grandes criaturas oceánicas de esa época eran reptiles marinos. Estas criaturas tampoco son delfines. Son ictiosaurios de hace 160 millones de años. Algunas especies de ictiosaurios medían hasta casi 23 metros. El depredador de una presa suele ser casi siempre la presa de otro depredador, hasta que se llega a lo alto de la cadena alimenticia, donde este monstruo ostenta el poder absoluto. El Liopleurodon. Este mide unos 18 metros de largo, pero se ha hallado un espécimen aislado que alcanzaba los 24 metros. Aquí, en muchos sitios, hoy se camina sobre el mismo suelo que esos gigantes recorrieron hace 100 millones de años. La Patagonia en particular nos ofrece algunos de los hallazgos más asombrosos de la historia de la paleontología, la ciencia de la vida antigua. Este fenómeno parece depender de otro giro peculiar de la evolución. Las regiones que producen grandes dinosaurios tienden a producir también grandes paleontólogos. Este es el profesor Rodolfo Coria, paleontólogo de renombre mundial y director del Museo Carmen Funes de Plaza Huincul, una pequeña población de la provincia de Neuquén, en la Patagonia Argentina. Un ranchero se había encontrado un hueso sorprendentemente grande. Mi mentor, el gran paleontólogo argentino Dr. José Bonaparte, vio enseguida que ese hueso superaba a todos los demás huesos de dinosaurio que había visto en su carrera. Tras varias temporadas de excavaciones, terminamos encontrando el mayor dinosaurio jamás descubierto. Era uno de esos herbívoros de cuello largo y 4 patas que resultan tan familiares. Lo llamamos argentinosaurio. El descubrimiento tuvo un profundo efecto en el modo en que considerábamos a los dinosaurios sudamericanos. Hace 90 millones de años. El planeta nunca verá una criatura terrestre mayor. Y sin embargo comienza su vida en unos huevos poco mayores que un pomelo. Los científicos creen que los argentinosaurios hembra, como todos los titanosaurios, una clase de dinosaurios de cuello largo y 4 patas, abandonaban los huevos a su destino tan pronto como los ponían, confiando en su gran cantidad para la supervivencia de la especie. Este bebé de argentinosaurio, al que llamaremos fortachón,
crecerá hasta hacerse más grande que una manada de 14 elefantes y medirá 36 metros, más que una ballena azul, el animal vivo más grande de la actualidad, si vive lo suficiente. Los depredadores y los peligros abundan, y solo unos pocos alcanzarán la edad adulta. La tierra donde vivían los dinosaurios resulta familiar, pero distinta. Era más cálida que ahora. Los desiertos estaban muy extendidos. Durante una gran parte de la era de los dinosaurios no hubo árboles de hoja ancha ni plantas que dieran flores. El equipo del profesor Coria había descubierto la primera especie de un grupo de feroces depredadores llamados gigantosaurios. Los primeros gigantosaurios aparecieron hace 100 millones de años. Las 3 especies de este grupo superaban en tamaño al famoso Tiranosaurio Rex. Aunque sea raro entre reptiles, se ha observado que algunos cuidan de sus crías, como los cocodrilos, por ejemplo. En los dinosaurios, ese comportamiento evolucionó hasta parecerse al de las aves. Esta cría hembra se llama diente largo. Y aunque ahora sea pequeña, vulnerable y para algunos incluso mona, está programada genéticamente para convertirse muy deprisa en una depredadora de casi 15 metros y 8 toneladas, como su madre. El tamaño tiene sus ventajas. Las ramas más altas son para quienes pueden alcanzarlas y muchos depredadores son demasiado pequeños para resultar una amenaza en la mayoría de las situaciones. Fortachón ya tiene unos 10 años. Ha alcanzado una altura de unos 20 metros, la mitad de su tamaño adulto. Su rápido crecimiento le proporciona la protección del tamaño desde la tierna infancia. Atacar a un solo argentinosaurio resulta difícil, pero atacar a una manada de ellos es más difícil aún. Y las manadas tienen que moverse continuamente porque comen mucho y tienen que buscar nuevas fuentes de comida.
diente largo ha alcanzado una cuarta parte de su tamaño adulto. También está creciendo deprisa. Su primitivo plumaje ya casi ha desaparecido. Durante la primera parte de su vida ha estado alimentándose de cualquier animal pequeño e incluso de vegetación. Al final, sus genes le ordenarán comer únicamente carne. Los dinosaurios no eran capaces de aprender mucho, pero tenían todo el cerebro que necesitaban. Prosperaron a lo largo de 180 millones de años. Así que es probable que no les hiciera falta un gran cerebro para adaptarse y sobrevivir. Tal vez podamos aprender de ellos. A propósito, ya es hora de presentar a Plumas Suaves. Es un Unenlagia, un raptor macho de 1,80 m y unos 23 kilos. Está emparentado con las aves, igual que en cierta medida los velociraptores, los gigantosaurios y los tiranosaurios. Los Unenlagias tenían alas, pero no volaban. Los dinosaurios grandes necesitan espacio. Este es el Museo Carmen Funes, que también es mi segundo hogar. Gracias a la tecnología estamos ampliando cada vez más rápido nuestros conocimientos. Pero quienes encuentran a los dinosaurios siguen siendo personas de carne y hueso. La fosilización es un proceso que requiere condiciones extremadamente poco comunes e incluso así, solo una pequeña parte del organismo se conserva. Podríamos concluir fácilmente que un gran número de especies desaparecieron sin dejar rastro. Fordachón ha alcanzado la madurez. Para muchos científicos ya tiene el tamaño máximo. Tiene 20 años y solo se encuentra al principio de su vida de más de un siglo. Otros científicos opinan que seguirá creciendo durante todo el resto de su vida, pero a un ritmo mucho menor que antes. Los argentinosaurios eran 12 veces más grandes que su mayor depredador. Eran casi invencibles. Aquí, en el Chocón, hace 100 millones de años, las huellas normalmente temporales de los dinosaurios pasaron a la eternidad gracias a la fosilización. Son un rastro que habla elocuentemente de los seres que lo dejaron. Nos proporcionan detalles sobre su velocidad y su tamaño. Nos dicen si el animal caminaba sobre 2 patas o sobre 4, si vivían solos o en grupo, si eran nómadas, cazadores o presas. Mi trabajo científico ha conformado mi forma de pensar. Esta es la parte más sencilla de la labor de prospección. Te limitas a mirar alrededor, pero para encontrar algo hay que tener la vista entrenada. Con el tiempo, te das cuenta de que el número de preguntas aumenta más deprisa que el número de respuestas. La paciencia y la perseverancia son virtudes obligatorias. Te ayudan con los enigmas especialmente desconcertantes. Por ejemplo, nos preguntábamos si terópodos como los gigantosaurios cazaban solos o en manada. De nuevo, como tantas veces antes, la pista para la respuesta llegó inesperadamente. Encontramos una nueva especie del grupo de los gigantosaurios.
En realidad, no encontramos un solo espécimen, sino un montón de huesos que pertenecían a al menos 7 ejemplares. A mi compañero canadiense Phil Curry y a mí, nos indicó algo de lo que no habíamos tenido pruebas hasta entonces. Los grandes dinosaurios carnívoros, como los gigantosaurios, podían cazar en manadas. Y Diente Largo pertenece a esta nueva especie de gigantosaurio. Es, para ser precisos, un mapusaurio. Con 22 años ya ha crecido del todo. Sin saberlo, Fortachón está viviendo una etapa crítica. Como argentinosaurio adulto, no tiene depredadores a los que temer a no ser que sea demasiado viejo, esté enfermo o herido. La paleontología me lleva a lugares fantásticos por todo el planeta. Aún así, continúa trayéndome de vuelta a mis raíces, aquí, en la Patagonia. Tal vez aquí me aguarden más descubrimientos, pero a medida que cumplo años, le encuentro tanto sentido a compartir el conocimiento como a descubrir nuevos dinosaurios. Y eso que aún no soy tan viejo.